Bueno, entonces, como les decía, hoy vamos a hacer un ejercicio que va a incluir prácticamente todo lo que hemos visto. ¿Listo? La idea es darle a ustedes 24, va para allá, papi. La idea es darle a ustedes 24 veces porque el parcial no es que sea largo, sino que de pronto, como les digo, es por complejidades con algunos alumnos que también tienen clases este mismo día y tienen parcial conmigo. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a hacer este ejercicio que prácticamente es un ejercicio tipo previo, que va a valer el 75% del parcial. El otro 25% va a ser compuesto por teoría de lo que ya hemos visto. ¿Listo? Para que lo tengan claro. Entonces, muchachos, esperen un momentico a ver. Entonces, listo. Entonces, como les decía, entonces vamos a realizar este ejercicio el día de hoy desde cero. ¿Sí? Yo no, la verdad los acabo de colocar con el fin de darle a ustedes pues más razón para poder hacerlo. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dice, realizar el predimensionamiento para las dos plantas a continuación mostradas siguiendo los parámetros de la norma sismorresistente para los anervados en una dirección, considerando primero que A es una placa de entrepiso y B es una placa de cubierta. A cada una tenemos que plantearlas de igual forma, ¿listo? O sea, la primera placa la vamos a plantear, bueno, cómo sería el predimensionamiento para una placa de entrepiso y cómo sería ese predimensionamiento para la placa de cubierta. Segundo, una vez realizado verificar si la separación adoptada en las viguetas visualizadas en las plantas cumple con los requerimientos de la norma sismorresistente NSRIS. Entonces, luego de que calculemos el predimensionamiento de la norma, vamos a lo que vamos a seguir a hacer, el siguiente paso es llegar y hacer lo que ustedes Yo le respondo, para hoy. ¿Sí? Por favor. Entonces, como les decía, muchachos, entonces, una vez hecho la primera parte del trabajo que es el predimensionamiento, la segunda parte del ejercicio va a ser calcular, ¿sí? O revisar las condiciones geométricas que son el trabajo que ustedes deben haber entregado ya. ¿Listo? Y después de esas dos, me dicen, calcular por el método Ares aferente la transmisión de cargas a los elementos, vigas y columnas, realice este solo para los elementos encerrados en las plantas, asumiendo que la carga de servicio es de 1100 kilogramos metro cuadrado o 1.1 toneladas metro cuadrado. ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí? No es nada del otro mundo, la verdad. Entonces, esta es la primera planta, el primer ejercicio. ¿Listo? Entonces, aquí ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una viga. Estas vigas, obviamente, estas dimensiones acá no deberían ir. No sabemos si es de 35. Vamos a plantear que es la viga 201 y la viga 202. ¿Listo? Entonces, espérenme, voy a hacer algo acá en el pen para no complicarme. Insertar formas. Y voy a tapar esto. ¿Sí? Con el fin de que no se vayan a ustedes a confundir. Esto no va. Formato. Bueno, muchachos, listo. Ahora sí. Entonces, ahora sí viendo las vigas y las vigas y la planta en general, vamos a realizar lo que yo les digo. ¿Qué es lo primero que se debe hacer? El predimensionamiento. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer como lo planteamos en las tablas, en la CR95A y en la CR95, perdón, en la C95A y en la CR95. Yo les decía a ustedes que esta primera planta que está acá, ¿sí? Es la que nosotros usamos para las viguetas, para las placas de las cubiertas, ¿sí? Y esta que tenemos acá es la que normalmente usamos para las placas de entrepiso. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer el ejercicio en P para que se vea, a buscar la solución. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Vamos a visualizar la planta. Entonces, tenemos dos tipos de vigas, ¿verdad? Las vigas B201 y las vigas B202. Vamos a
a colocar acá, además de esto, me voy a insertar, que aquí se me olvidó, ¿dónde está? Espera un momentico, por favor. Cuadro de texto. Insertar cuadro de texto acá. Esta es la BTA, ¿sí? 201. Y esa BTA 201 es la misma en todos. ¿Listo? Entonces son solo 3 billeticas que tenemos de BTA 201. Esta y esta. Que son las mismas que tenemos a este lado. Bueno, muchachos. Ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Usted puede predimensionar con respecto a las vigas o con respecto a las viguetas. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este ejercicio? Pues vamos a predimensionar con respecto a las vigas, que es como lo más usual. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Sencillamente lo que vamos a es a verificar la B201 y la B202 como ya lo hicimos en la clase pasada. Entonces vamos a tomar la B201. Entonces, predimensionamiento, que es el punto 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Entonces, tenemos inicialmente para la condición A, cuando es entrepiso. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Me escuchan, muchachos, de casualidad? Los noto muy callados. Sí, profe. Sí, Un poco profe. concentrado. concentrado. ¿Listo? Entonces, bueno, acá, ahora sí. Listo. Entonces, creo que tenemos para la viga 201. Si la visualizamos ahí, tenemos que la primera tiene una longitud de 4.30 y el segundo tramo de 5.10. ¿Listo? Ahí yo coloco que L va a ser igual a 4.30 metros. Y esta L de acá tiene una longitud de 5.10 metros. ¿Listo? Yo les pregunto, ¿cómo es la condición del primer tramo según las tablas? Nosotros sabemos que tenemos simplemente apoyados con un extremo continuo, ambos extremos continuos en voladizo. ¿Listo? ¿Cómo es la condición para el primero? Un extremo continuo los dos. ¿Listo, sí, señor? Entonces, un extremo continuo. ¿Listo? Y el otro de igual forma. ¿Listo? Entonces me dice que cuando tenemos un extremo continuo, según la tabla para entrepiso, que es la de la parte de la derecha, ¿sí? Entonces tenemos que cuando son vigas solo enervadas en una dirección con un extremo continuo, me dice que divide la longitud en 12. ¿Listo? Entonces, yo tomo que la H1, ¿sí? Que va a ser la H de este lado, va a ser igual a decir a 4.30 metros y eso lo divido en 12. ¿Cuánto me da eso, muchachos, por favor? Necesitamos que todos tengan calculadora. 0.35. 0.30, 0.358. 0.35 metros, no hay problema por eso. Esto es un predimensionamiento. Ahora, el H2 va a ser igual a 5.10 metros y eso lo divido en 12. ¿Cuánto es, por favor? 0.42. 0.42 metros. ¿Listo? Hasta ahí claro, ¿verdad? Ahora vamos a hacer el otro elemento, que es la viga B202, que solo tiene un extremo continuo. Entonces,
Tomamos esto. Aquí me volvió a colocar. Viga B201. ¿Listo? Y acá, viga B202. Entonces, para la viga B202 tenemos lo siguiente. Tenemos que es un tramo y que tiene dos apoyos, no más. Uno acá y otro acá. ¿Listo? Entonces tenemos que ese tramo, ¿cómo es? Es simplemente apoyado, ¿verdad? Ya lo habíamos visto las condiciones la semana pasada con respecto a esto. Entonces este tramo es simplemente apoyado. ¿Listo? Entonces, aquí entonces vamos a calcular, dice que su longitud, acuérdense que la longitud siempre la sumamos entre ejes. Aquí está. Vamos a ver, me corro esto. Es de 3.80 metros. ¿Listo? Entonces yo tengo acá que su longitud L igual a 3.80 metros. ¿Listo? Entonces ahora calculamos la altura. Entonces yo digo que la altura, en este caso va a llamarlo la altura 3, va a ser igual a 3.80 dividido en cuánto. Entonces cuando es en bola y en simplemente apoyado se divide en 11. Entonces este valor dividido en 11. ¿Listo? ¿Cuánto me da eso, por favor? 0.34. 0.34 metros. Ahora, una vez definido eso, lo que vamos a hacer es venir a definir la altura, a definir la altura constructiva. Entonces, cuando ya vamos a definir la altura, ¿sí? Recuerden que nosotros tenemos una sección y que esa sección tiene acá una B, que es una base, y aquí un H, que es la altura, ¿verdad? Entonces vamos a definir esa H. Entonces esa H se toma igual a la mayor de las H's que hemos calculado. En este caso sería 0.42 metros. Pero como yo les decía a usted no puede construir una placa de 0.42, ¿sí? Se le vuelve un exceso de costos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos un H constructivo. ¿Listo? Entonces, ese H constructivo va a ser igual a ¿cuánto? Va a 0.45 metros. ¿Sí estamos claros o no? Sí. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Es definir. Señor. Profe, la verdad no tengo claro eso, que de dónde sale .45 metros. Es que, ¿qué pasa? Usted cuando usted va a construir su placa en concreto, ¿sí? Se va a ir, vamos a hacer la plaquita de su casa. Usted le puede decir al maestro, quiero construir la placa de 0.42, porque el maestro se le va a reír. Usted siempre tiene que trabajar dimensiones fijas, ¿sí? O sea, múltiplos de 5 centímetros. Entonces, usted no puede trabajar 42 centímetros, usted tiene que trabajarla de 45 centímetros. ¿Listo? Es con respecto a eso. Digamos, usted le da 37 centímetros por cosas de la vida, pues tendría que trabajar 40 centímetros. Listo, ya, profe. Gracias. ¿Listo? Ya después de que definimos la altura, definimos ¿quién? La base. Entonces yo les decía a ustedes que tomábamos entre el 70 y el 80% de la altura, ¿sí? Entonces vamos a sacar el 0.7h, ¿cuánto va a ser? ¿Sí? Entonces el 0.7h va a ser 0.7 por 0.45 metros. ¿Cuánto me da eso, por favor? 0.32. 0.32 metros. Y ahora 0.8 multiplicado por h va a ser igual a ¿quién? 0.8 por 0.45 metros. ¿Eso cuánto va? Era 0.31, profe, perdón. ¿0. Qué? No, el anterior era 0.31. 31. ¿Y el siguiente? ¿Cuánto da el siguiente, por favor? 0.36. 0.36 metros. Entonces yo le decía que tomáramos un valor entre ellos dos, ¿sí? Que sea constructivo, obviamente. Entonces entre 31 y 36, ¿qué encontramos? Encontramos a 0.35. Entonces tomemos
a 0.35 como el valor a trabajar. Entonces vamos a colocarle que aquí la B constructiva entonces va a ser igual a 0.35 metros. ¿Listo? ¿Sí está claro eso? Profe, Una una pregunta. pregunta. Esto va a ser B1. 0.7, ¿de dónde sale? El 0.7 es, pues nosotros yo como diseñador estructural normalmente tomo unos criterios de diseño para colocarle la sección de la base de la viga, ¿sí? Esos criterios están basados en una relación entre la base y la altura. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir acá? Normalmente yo tomo como la base de la viga, ¿sí? O llegado el caso de tener que usar de otra forma, pues se usa de otra forma, pero la base de la viga se puede tomar como un valor que esté comprendido entre el 70 y el 80% de la altura de la viga, ¿sí? Normalmente, eso ya es por criterio de diseño, es un criterio de diseño que yo siempre he utilizado y con eso he conseguido muy buenos trabajos en las vigas, ¿sí? O sea, han trabajado de forma óptima. Es para que usted busque una viga que no vaya a ser primera ni tan robusta, pero tampoco tan delgada, ¿sí? Entonces es como un intervalo para poder conseguir una buena dimensión de viga. ¿Listo? Vale, profe. ¿Un estándar? Sí, más o menos, para conseguir un valor óptimo, para que la viga trabaje en estado óptimo. ¿Listo? Entonces, muchachos, ya tenemos aquí entonces la altura. Está la altura y la viga. Entonces yo tengo que aquí este valor va a ser igual. En este caso va a ser de 0.35 y esta altura igual a 0.45. ¿Listo? ¿Está claro? Sí, señor. ¿Listo? Eso sería la primera parte del ejercicio. ¿Sí? Espera, profesor, déjale ahí un momentico. Ya lo voy a momentico. tomar le voy a tomar un captura de esto y lo voy a enviar para las diapositivas y yo otra vez les comparto las diapositivas cuando terminemos la clase. ¿Listo? Entonces venimos acá. Vamos a duplicar diapositiva. Aquí borro esto y borro todo esto. Listo, muchachos. Entonces ese sería el primero cuando es entrepiso. ¿Listo? Ahora vamos a hacerlo cuando es ¿qué? Cuando es cubierta. Profe, que se le cayó internet para que no le ponga falla. Sí, por favor. Listo. Bueno. Vamos acá. Entonces ahora me dice cuando es cubierta. ¿Listo? Cuando es cubierta. Ya me está acabando el tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando es cubierta, pues tenemos las mismas vigas, ¿verdad? La B201, la B202. Solo que ahora, para nosotros calcular ese predimensionamiento, tenemos que usar ¿quiénes? Cuando es un extremo continuo, me dice tome 18,5. Y cuando es simplemente apoyados, tome 16. ¿Listo? Entonces, lo único que yo tengo que hacer es borrar esto de acá. A fumar. Listo. Así. Entonces borro esto. Borro esto. Borro esto. ¿Listo? Entonces yo tendría acá valores de 4.30 metros dividido en 18.5. ¿Sí? ¿Cuánto me da eso, por favor? 0.23. 0.23. 0.23 metros. 5.10 metros dividido en 18.5. 0.27. 0.27 metros. Listo. Y cuando es simplemente apoyado, este valor lo divido en 16. 0.23. 0.23. Listo. Sí. Entonces, define la altura. Entonces, mi altura ahora ya no va a ser de 0.42, sino que va a ser de 0.23, ¿verdad?
Vamos a eliminar todo esto. Esto ya lo necesitamos acá. No, no sería eso 27. Ah, perdón, 0.27, así que pena. Entonces aquí sería 0.27 metros. ¿Listo? Entonces el H constructivo pues va a ser de cuánto, muchachos? De 0.30. 0.30 metros. ¿Listo? Ahora tomamos acá el valor. Entonces 0.30, entonces sería 0.7 multiplicado por 0.30. ¿Me da cuánto? 0.21. ¿Sí? Y 0.8 multiplicado por 0.30 es igual a ¿quién? A 0.24 metros. Entonces, obviamente, aquí pues no podemos tomar no hay ningún múltiplo de 5 entre ellos dos, entonces yo podría tomar la base constructiva de 0.25 metros. ¿Listo? Profe, disculpe, en el H1 me dio 0.20. Ah, no, sí, sí, sí. Disculpe, me equivoco. ¿Listo, muchachos? Entonces ya tenemos esos valores. Entonces quitamos esto acá, quitamos esto acá. Y entonces yo digo acá que mi base de la viga va a ser de cuánto? De 0.25 y aquí va a ser de 0.30. ¿Listo? Y eso era el primer punto. Difícil. Profe, una pregunta. Digamos, en el ejercicio pasado, digamos, el resultado que era punto 31 y punto 36, ¿no? De la multiplicación de punto 7 por punto 45 y punto 8 por punto 45. Sí. ¿Por qué se aproxima a punto? Porque se aproxima. Come, sí, disculpe, es que se le cortó. O sea, es que se aproximó a punto 35, ¿por qué no a punto 40? ¿Se coge el valor menor o el valor mayor? ¿En cuál? ¿En el ejercicio anterior? Sí. Acá. No, a lo que se refiere es que sacamos como un punto promedio entre los dos, porque digamos que, como dijo el profesor, estaba dentro del 70 y el 80% de la altura. Entonces, digamos acá para el ejercicio anterior teníamos 0.24 y 0.28, pues entre ellos dos se encuentra el 0.25, entonces yo me voy por 0.25. Y este estaba entre 0.38 y 0.44, pues entre ellos el múltiplo de 5 es 0.40. ¿Sí? Mm, ya. ¿Listo? Entonces, muchachos, ahí ya está hecho el primer punto. ¿Listo? ¿Qué hice el segundo punto? Una vez realizado este, verificar si la separación adoptada en las viguetas visualizada en las plantas cumple con los requerimientos de la norma NSRIS. Entonces ahora, si ustedes se fijan, acá yo tengo una separación de viguetas. Dice 77, 12, 80, 12, 80, 12, 77. Normalmente buscamos la que tenga la mayor longitud, ¿sí? Porque esa es debido al espaciamiento que le tocó. Pero digamos, la vigueta que manda es la vigueta central, ¿sí? Esperen a ver qué escribieron. Bueno, la vigueta central es la que manda, ¿sí? Porque ya tiene 0.80 para este lado y otro 0.80 para el otro lado. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es verificar si esas dimensiones que me están dando y con, con la altura que me dio de losa, cumple o no cumple. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Entonces suprimamos esto. Y vamos a colocar acá. Segundo punto. Condiciones geométricas. De losas nervadas en una dirección. ¿Listo? Entonces, según la planta, tenemos. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué datos tenemos, muchachos? Vamos a ver, vamos a visualizar. Entonces tenemos acá, tenemos que el ancho del nervio es de ¿cuánto? De 12 centímetros, ¿verdad? Entonces, tenemos B del nervio igual a 12 centímetros, que es lo mismo que 0.12 metros. ¿Listo? Tenemos un ancho aferente. Si ustedes se dan cuenta, ¿cuánto sería el ancho aferente?
80. No, señores. Acuerde que el ancho 80. aferente, aquí el Ah, el AF 92. sería la suma 92. de 12 centímetros, que es el nervio, más la luz libre, que serían 80. Esto me da Sí, 92. 92 centímetros, que es lo mismo que 0.92 metros. Por favor, los micrófonos en silencio. ¿Listo? Ya tenemos entonces el AF. ¿Qué otro dato tenemos? Entonces, sabemos, vamos a colocarlo acá, en rojo, cuando la placa es de entrepiso, ¿sí? Entonces, cuando la placa es de entrepiso, ¿qué tenemos? Que la altura, ¿sí? La altura de la placa es igual a ¿cuánto, muchachos? Nos dio 45 centímetros, ¿no? ¿Listo? Entonces ya tengo la altura de la placa. ¿Qué otro dato necesitamos ahí? Va a ser el nervio, el área aferente, la luz libre si no la dan, ¿no? Que es la luz el espacio que hay entre vigueta y vigueta, que eso serían los 80 centímetros. ¿Listo? 0.80 metros. Y vamos a asumir, ahí se me olvidó colocar, asumir, normalmente las losetas son iguales, asumir que el espesor de la loseta es de 5 centímetros. ¿Listo? Normalmente no se baja eso. Entonces, con esos datos me piden que calcule las condiciones geométricas. Entonces, ¿cuál es el primer inciso? Era el C.8.13.2, si no estoy mal, de la norma. Sí, profe. Listo. Entonces, ese inciso me dice a mí, bueno, que el H debe ser, el H de placa debe ser menor o igual a 5 veces la base del nervio, el B del nervio, ¿verdad? ¿Sí está claro eso? Sí. Entonces, pues verifiquemos. Entonces, la altura de No placa, entiendo entonces, esa tenemos, parte, profe. esos son los criterios que tenemos en la norma, los criterios que dice la norma, ¿listo? Listo. Entonces, el primer criterio me dice la norma, asegúrese que la altura de su placa, que es la altura total de la placa, ¿sí? Va a ser menor o igual a 5 veces el espesor del ancho 5 veces el ancho del nervio. Entonces, digamos, en este caso tengo una altura de placa de 45 centímetros y pues vamos a colocarle, debe ser menor o igual a ¿quién? A 5 veces el ancho del nervio, 5 por 12 centímetros. Entonces,